Queridos hermanos del mundo hispano, un saludo fraternal y cariñoso a todos ustedes los que nos escuchan desde España hasta la Tierra del Fuego, en Chile y Argentina. Que tengan un sábado muy feliz y que la paz de Dios esté con todos ustedes, mis queridos hermanos, mientras nos preparamos para su regreso. Que Dios nos permita vivir en su presencia y en su paz, obedeciendo y siguiendo el camino que nos ha trazado. Hermanos, la vez pasada hablamos, la última vez, ustedes recuerdan, me gustaría tomarle la lección, a ver si se acuerdan cuál fue el tema del sermón pasado. Pero como no puedo ver las manitos que se levantan por allá en los extremos de la tierra, hablamos de la santidad. ¿Qué significa la santidad? Hermanos, es un tema tan extenso porque, como lo vimos, la santidad es el carácter de Dios. Si ustedes buscan la palabra santo, santidad, en una concordancia la van a encontrar docenas y docenas de veces y se refiere a la santidad, a la perfección del carácter de Dios. Y que Él quiere que seamos perfectos como Él es perfecto, tal como Jesucristo nos lo exhortó y nos advirtió en el famoso Sermón del Monte. O sea, hermanos queridos, que tenemos muchos detalles que aprender sobre el carácter de nuestro Padre Celestial para que se vaya efectuando esa transformación en nosotros y cada vez reflejemos más su carácter y su santidad como luz en este mundo tenebroso para la gloria y la honra de Dios, a quien sea Él y a Jesucristo toda la honra y la gloria. Entonces hoy vamos a continuar con este tema y tal vez la próxima vez también, porque hay muchos aspectos que Dios quiere que tengamos en cuenta y son muchos los detalles que nos da en su palabra con respecto a su carácter y a la manera como quiere que nos comportemos. Una vez más los invito, hermanos queridos, que se dirijan a la primera epístola del apóstol Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, y vamos a empezar en el capítulo 1 y versículo 1, donde él introduce este tema de la santidad. Es muy inspirador y quiero agradecer al doctor Arellano por su excelente mensaje. No lo pudimos escuchar todo, pero si ponemos por obra aquellas partes que fueron transmitidas, debido a su minuciosa preparación, que es un ejemplo para nosotros de parte del doctor Arellano, si ponemos por obra ese mensaje que escuchamos, aunque fue parcial, vamos a ir muy bien por este camino, o sea que su propósito, queremos que sepa, ha sido cumplido. Y esas explicaciones de las palabras que aparecen ahí y que el apóstol Pablo menciona, que debemos guardarlas en nuestro corazón y ponerlas por obra. Le agradecemos mucho su investigación y su preparación. Dios mediante, la próxima vez, ya a medida que vamos mejorando la técnica, que es mucho lo que hemos avanzado, podremos sin ningún tropiezo escuchar un mensaje de cualquier parte del mundo hispano. Una vez más, hermanos, les pido que se dirijan a la primera epístola del apóstol Pedro, primera epístola, capítulo 1 y versículo 1, y vamos una vez más a introducirnos en este tema maravilloso, fascinante, de la santidad de Dios, la cual nosotros debemos también reflejar porque nos ha dado su Espíritu, que es parte de la esencia misma de nuestro Padre, que nos ha transmitido una simiente santa que debe producir una transformación diaria en nuestra vida a medida que avanzamos, hermanos, y que se acerca el momento del regreso de Jesucristo. Debemos estar activos llevando a cabo la parte que nos corresponde, como lo explicó el doctor Arellano. Primera epístola, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, enviado por Jesucristo a los expatriados. Hoy en día esto se aplica a nosotros, hermanos, de la dispersión. Nosotros somos el Israel de Dios. El apóstol Pablo lo dijo. Y sabemos que Dios, en su gran sabiduría, la palabra de Dios no falla. Cuando Él envió a Moisés a Egipto a hablar con Faraón, le dijo: dirás a Faraón, Israel es mi primogénito, y te estoy pidiendo que lo dejes salir de Egipto
y nosotros hemos salido de Egipto porque Dios el Padre ha enviado su Espíritu y nos ha sacado de allá para llevarnos a la tierra prometida, que no es otra cosa que el reino de Dios, y que será instalado literalmente en la tierra prometida. O sea que los paralelos son maravillosos. Veamos lo que dice en el capítulo 4 del Éxodo, hermanos queridos, capítulo 4, versículo 22. En cualquier lugar de la palabra de Dios podemos encontrar relaciones maravillosas que nos ayudan a entender su palabra, su mente, su propósito. Capítulo 4, versículo 22 del libro del Éxodo. Veamos las palabras que Dios le ordenó a Moisés que le presentara a Faraón. Y dirás a Faraón, el Eterno ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, así que voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Hermanos, hoy nosotros somos el Israel de Dios. La palabra de Dios no falla. Dios quería que fuera la nación de Israel toda la que sería ese hijo que nacería como primogénito al sonar la séptima trompeta. Pero la palabra de Dios no falla, como dijo el apóstol Pablo. Como Israel se rebeló contra Dios y muy pocos lo aceptaron, como dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces Dios en su sabiduría hace que su palabra no falle, hace que del olivo silvestre, que somos la mayoría de nosotros, arranca las ramas y las injerta en el olivo de Israel y quedamos convertidos en el Israel espiritual de Dios por el Espíritu Santo de la promesa. El Padre nos integra en esa nación santa, de manera que su palabra no falle. Entonces vamos a ver cómo el apóstol Pedro aquí, esto lo podemos tomar como que se dirige a nosotros, porque el apóstol Pablo explicó cómo nosotros somos el Israel de Dios. Pedro, volvemos a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión. Hemos hecho un recorrido por toda Latinoamérica. Ustedes lo recuerdan, los hermanos que nos están escuchando, y están dispersos por todas esas naciones: Perú, Colombia, Chile, Argentina, Bolivia. Los hay por todas partes. En Colombia, algunos países me pasará, pero lo que quiero decir es que el pueblo de Dios está disperso, pero unido por el Espíritu. Ahora nos están escuchando desde Madrid también. Un saludo muy cariñoso a los hermanos que están en Madrid. Y de hecho, lo que vamos a hacer Cristian y yo, que saldremos dentro de pocos días para visitar a los hermanos de España y Portugal, por primera vez vamos a reunir a los que han escuchado el llamamiento de Dios y están dispersos también, expatriados en la península ibérica. Están desde un extremo de la península arriba en Galicia hasta el otro extremo abajo en Andalucía, y Dios nos iluminó para invitarlos a que nos reunamos todos en una casa de campo en la Sierra de Madrid. Vamos a estar todos juntos, unidos por el mismo Espíritu que ahora nos une, hermanos, y aunque están dispersos vamos a tener la ocasión. Algunos de ellos no se conocen entre ellos mismos. Yo creo que va a ser una ocasión muy bonita. Les pedimos que rueguen para que nuestro viaje tenga éxito. Estoy a punto de partir, ya después de Pentecostés, con mi querido asistente ejecutivo, mi hermano en la fe, Cristian Orrego. Pero sigamos leyendo. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión. Aquí estamos nosotros, nos está dirigiendo la palabra a nosotros. En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, pues yo puedo exponer los países todos donde está ahora escuchándonos, y se aplica porque somos ese Israel de Dios. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Elegidos según la presciencia, no presencia, sino presciencia, o sea, algo que Dios tenía en su mente desde mucho tiempo atrás, hermanos. Dios ya tenía un plan elaborado. Dios no improvisa, así como les expliqué que Dios le dijo a Faraón por medio de Moisés: Israel es mi primogénito. Pues Israel sigue siendo su primogénito. Hay muchos israelitas que no recibieron a Dios, pero los que lo han recibido entre los gentiles, como le explica el apóstol Pablo en el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, son integrados en ese pueblo que hoy son los elegidos según la presciencia de Dios.
Lo más asombroso de estos, hermanos míos, y aquí nos podríamos quedar en esta frase nomás, es que Dios ya tiene escritos los nombres, porque es algo que es su presciencia, ya lo tenía todo preparado de los que van a ser los primogénitos. Ahora ustedes se dirán, bueno, ¿será mi nombre el que está ahí? Hermano, no puedo retardarme mucho en este estudio, que es fascinante. Francamente, la palabra de Dios nos da a entender muy claramente, y tenemos ejemplos para demostrarlo, de que esos nombres que Dios tiene escritos ahí no son los nombres nuestros ahora. Los nombres nuestros ahora son el hombre viejo que tiene que morir y tiene que comenzar el camino estrecho hacia el reino de Dios e irse transformando. Es ir asimilando la santidad de Dios hasta el punto en que Dios lo pueda llamar por otro nombre. El nombre que Dios tiene reservado desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida. Y recuerden una cosa, cada uno de los que Dios llame ahora le tiene reservado una función en su reino. Y el nombre describe esa función. Dios nos ha dado unos pocos ejemplos para que entendamos de qué se trata. Cuando Abraham se mostró fiel a Dios, se llamaba Abraham. Luego Dios le dijo, no te vas a llamar más Abraham, que quiere decir Padre exaltado, sino Abraham, que quiere decir Padre de una multitud. ¿Cuál es la función de Abraham? Ser ejemplo, el padre de la fe, no solo a los primogénitos que somos nosotros, sino a todas las naciones que Dios ha creado. Y lo va a seguir siendo durante el milenio, hermanos. Y esa es la función de él, el padre de la fe. Luego Dios le cambió el nombre a Israel. Fíjense que la presciencia de Dios, a Jacob, que quiere decir suplantador, prácticamente quiere decir tramposo. Y muchos de nosotros que hemos sido antes. Y ese es el nombre que tenemos ahora. El que describe el viejo hombre, lo que éramos nosotros. Pero después de que luchó con él y venció, ¿qué le dijo? ¿Cómo te llamas tú? Y le dijo, me llamo Jacob. Le dijo, ya no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel, porque has vencido con Dios. Y has vencido hombres por el poder de Dios. ¿Y quiénes son el Israel de hoy? Los que van a ser el futuro Israel son los vencedores. Y el que no venza, Dios no le va a dar otro nombre, porque Dios llama las cosas por lo que son. Y si nosotros no tomamos a pecho lo mismo que nos explicó el señor Arellano, el doctor Arellano, si no somos activos en poner por obra todas las instrucciones que Dios nos da, y se va transformando nuestro carácter, venciendo día tras día, negándonos a nosotros mismos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios, día a día, hermanos, y se va efectuando esa transformación. Si no lo hacemos, Dios le dará ese nombre nuevo a otro. Ténganlo en cuenta, porque hay gente que cree que es el nombre nuestro, fulanito de tal, que está escrito allá. No, señores, ese es el nombre del hombre viejo que Dios llama para que se convierta en otro hombre, al cual Él le puede dar otro nombre que describe su carácter como vencedor, como hijo de Israel, como israelita espiritual. Recuerden que son funciones lo que Dios quiere, y el nombre describe esa función como la describió con Abraham y la describió con Jacob, que se convirtió en vencedor. Ya no iba a ser más suplantador, ese era el viejo hombre, como lo somos nosotros ahora. Pero a medida que vamos avanzando, Dios nos tiene preparado un nombre nuevo. Por eso dice, y no me voy a quedar mucho aquí, pero eso es lo que está aquí incluido en ese mero nombre, la presciencia de Dios. Él ya tenía. Fíjese que cuando Moisés habló con Dios la primera vez que se nombra el libro de la vida, busquen el capítulo 32, versículo 32 del Éxodo, es la primera vez que se nombra. Dios ya tenía los nombres escritos. Y en el libro del Apocalipsis dice que están escritos desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo puede ser eso? La mayoría de la gente se imagina, es mi nombre. Dios ya sabía que me iba a llamar. Pues Dios sabía que iba a llamar a quienes fueran vencedores y cumplieran esa función. Y Él tiene en su misericordia, Él se fija, voy a llamar a fulanito para que me llene esta función y le reservo este nombre. Y ese nombre está reservado. Recuerde que cuando Judas se suicidó y después de haber traicionado a nuestro Señor Jesucristo. Esperen un momento. Vamos a ver primero, para saber que las funciones
que representan los nuevos nombres, el hombre transformado. Fíjense el desafío que eso implica para nosotros, de que no seamos pasivos. Capítulo 32, versículo 32 del libro del Éxodo, ¿qué dice? Le dice Moisés a Dios, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Un libro que ya estaba escrito. En otra ocasión vamos a hablar más de esto, pero es para que vean ustedes la tremenda importancia del tema de la santidad. Eso implica la transformación de nuestro carácter hasta el punto en que Dios nos pueda llamar por otro nombre. Recuerden que a Pedro, a Simón, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, te vas a llamar Pedro, que quiere decir piedra. O sea que tenía una función que cumplir. Y a los hijos de Zebedeo los llamó hijos del trueno, Boanerges. Tal vez era el nombre que iban a recibir para siempre. Entonces, hermanos, esto es fascinante. Dios tiene un plan elaborado y su plan no falla. Si alguien falla, vamos a ser nosotros. Pero nos da todo lo necesario para vencer, para ser santos como Él es santo. O sea que viene esta maravilla. Ráeme de tu libro que has escrito. Y miren ustedes el capítulo, hay varias citas en Apocalipsis, les doy una nomás. Capítulo 17 del libro del Apocalipsis, dice en el versículo 8, 17:8, la bestia que has visto era y no es y será y va a subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Bueno, nuestros nombres, Dios nos tiene reservado ese nombre. ¿Cómo podemos demostrar que lo tiene reservado? Está en el libro del Apocalipsis. Dice, al que venciere le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo, que solo Él conoce. O sea que nuestra relación íntima con Dios va desarrollando esa intimidad maravillosa con cada parte, con cada miembro de su familia, y dice que solo Él conoce, porque las intimidades nuestras las conoce Dios, y nosotros también empezamos a conocer a Dios como Él nos conoce, y luego, claro, el nombre se dará a conocer, pero dice aquí, a ver si lo encuentro, un mensaje, dice al que venciere, a ver si alguien se acuerda dónde está eso. Aquí está, en capítulo 2, versículo 17 del libro del Apocalipsis, 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ahí lo tiene. ¿Quién es el vencedor? El que es hijo de Israel, que venció. Dios le cambió el nombre porque era vencedor, se había arrepentido y le dio un nuevo nombre. Y Dios nos da esas indicaciones para que entendamos que nos tiene un nombre reservado, pero que tenemos que ser vencedores. Y nos va a declarar triunfadores, vencedores en las bodas del Cordero. Y como alguien decía, seguramente en los lugares donde nos corresponda, allá frente al trono del Padre, a cada uno va a encontrar su nombre, una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Hermanos, esto es fascinante. Esto nos debe llenar de entusiasmo y de alegría para seguir este camino cuando este mundo se hace cada vez más oscuro y tenebroso. Le dice, el que tiene oído lo que el Espíritu dice a las iglesias, estoy leyendo 2:17 de Apocalipsis, al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. O sea que Dios nos tiene reservado eso. Si nuestro ser se transforma, si nuestro carácter se transforma, si verdaderamente hemos dejado el hombre viejo enterrado después del bautismo y nunca hemos regresado allá, sino que día tras día estamos venciendo, negándonos a nosotros mismos, siendo violentos en cuanto a la necesidad de ser radicales en la obediencia a Dios, mis queridos hermanos. O sea que esto es fascinante, por eso les hablo de la presencia de Dios. Él tiene un plan establecido y nosotros tenemos la inmensa bendición de haber sido llamados por Él. Ahora, algunos los ha llamado desde el vientre de la madre y les tenía ya destinado, como fue Jeremías, como fue Juan el Bautista, como fue el apóstol Pablo, y tal vez muchos de nosotros. Dios ya nos tenía vistos desde el vientre de la madre, y a medida que hemos vivido, yo he oído muchas historias muy interesantes de algunos de ustedes. Dios nos ha ido guiando hasta que nos ha traído a su iglesia.
A otros seguramente los ha llamado más recientemente debido a que algunos se han apartado del camino, voluntariamente han vuelto otra vez a ser el viejo hombre, y el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, y el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. O sea que, así como en el caso de Judas, cuando alguien no cumple la función para la cual Dios lo ha llamado, en esa transformación de su carácter, Dios le da esa función a otro. Y vamos a verlo demostrado aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, mis queridos hermanos, capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Dice así: el apóstol Pedro aquí, ya asumiendo el papel de liderazgo que Dios le dio, probablemente unos días antes de Pentecostés, donde todos estaban reuniendo cada semana, antes de que llegara el Espíritu Santo, dice, hablando de Judas, dice, fue notorio, versículo 19 del capítulo 1 de los Hechos, fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, o sea, el campo que Judas compró con el fruto de su traición, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos. Entonces es Salmo 109. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. A ver. Y luego, creo que es en el Salmo 109. Hay varios salmos que hablan proféticamente de lo que Judas habría de hacer, pero lo más interesante es lo que sigue, dice, tome otro su oficio. Hermanos, esperamos que Dios no tenga que decir esto de nosotros algún día, que nos tenía destinados para una función gloriosa en su reino por la eternidad, y que diga Dios, este fue infiel, porque nadie los puede separar, apartar de su mano, Jesucristo lo dijo, excepto nosotros mismos. El que pecare voluntariamente, o sea, por su propia decisión, ese se puede apartar. Del resto, mientras uno quiera seguir a Dios y se arrepienta de sus errores, no hay poder en el universo que nos pueda apartar del amor de Cristo, que quiere decir de la obediencia a Cristo. Él nunca va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir, hermanos. Estos son temas fascinantes, pero fíjense lo que dice ahí, tome otro su oficio, que Dios nunca tenga que decir eso de nosotros. Porque su presencia ya tiene las funciones establecidas como un cuerpo. Tiene todas las funciones establecidas. Y si alguien no cumple, pues Dios va a poner a otro a que cumple esa función. Porque Dios necesitaba 12 apóstoles. Porque son 12 cimientos de la ciudad nueva, de la Nueva Jerusalén. Y tenía que haber 12 cimientos. Si alguien falla, no se pierde la función, se pierde el que falla por su propia decisión. Y Dios le da la función a otro, y aquí está el ejemplo. Tome otro su oficio. Y sabemos que Matías tomó el oficio de Judas y entró a ser uno de los 12 apóstoles, y su nombre está escrito y estará escrito en los fundamentos de la Nueva Jerusalén. Los nombres de los 12 apóstoles. Y nosotros ellos son fundamentos, nosotros seremos columnas de ese templo, mis queridos hermanos. Esto es fascinante, me podría quedar aquí todo el resto del sermón, pero hay muchas más cosas que decir. Y si no terminamos hoy con el tema de la santidad, podemos seguir, porque podemos hacer toda una serie de sermones al respecto, y yo creo que será de beneficio para ustedes y para mí. Entonces, elegidos según la presciencia de Dios. ¿Ven ustedes todo el panorama que hay detrás de esa palabrita? Presciencia de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía establecido un plan. Su plan de Dios no falla. De que el Israel de Dios sería el que regiría al mundo con Jesucristo durante su reinado. De Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Qué quiere decir santificación? Apartar. O sea que Dios, el Padre, dice, voy a llamar a tal y a tal persona, y envía su Espíritu. Y ese Espíritu empieza a apartarnos del mundo porque empezamos a obedecer. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Y qué ocurre? La persona empieza a obedecer y Dios le empieza a instruir de muchas maneras. Ahora mismo estamos aconsejando personas en el país del Canadá, personas de habla hispana que han escuchado el programa de televisión que traduce don Mario Gabriel Valls, o que han entrado a la página de los sermones. Gracias a Dios tenemos mucho material para educar al pueblo. Tenemos
los programas de televisión, hay centenares de ellos, hermanos, abundancia. Tenemos los sermones, que cada semana se sube uno nuevo, y tenemos el curso bíblico, y tenemos los folletos, y tenemos la revista, mis queridos hermanos. Gracias a Dios que nos permite ser parte de esta obra, hermanos. Y luego dice, elegidos según la presciencia de Dios. Y estamos aconsejando personas de habla hispana allá en el Canadá que han escuchado y ya habían estudiado la Biblia desde antes, con una mente que Dios le abrió la mente para entender cuál es el día que Dios estableció como sábado. Y de ahí muchas otras cosas, van entendiendo, y luego cuando llegan a otras iglesias dicen esto no es, aquí no le dan al clavo, como decimos nosotros, no hablan a la ley y al testimonio, hasta que de pronto Dios, en su gran misericordia, por estar nosotros cumpliendo la orden que Él nos da de predicar el Evangelio a todas las naciones como un testimonio, Dios los pone en contacto con la obra de Dios, hermanos, y escuchan y dicen, esto es, y hace clic en sus mentes y encuentran una congregación. Y si no hay traductor, Dios empieza a proveer traductores. Nada más en Vancouver tuvimos una entrevista con un matrimonio, y hay una traductora profesional ahí. Es asombroso. Nació en Estados Unidos, pero ha vivido en España muchos años. Dios se encarga, hermano. O sea que tenemos que seguir adelante con esta obra, con entusiasmo, hermanos, para que se cumpla el propósito según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Quiere decir, Dios nos manda su Espíritu. Después de que nos guía, el Espíritu está con nosotros hasta que llegue el punto en que la persona se arrepiente, produce fruto de cambio en su vida, empieza a guardar el sábado. Si está viviendo en fornicación, corta con la fornicación y establece su relación matrimonial, o se separa de quien tenga que separarse, porque así tiene que ser, hermanos. Tiene que haber arrepentimiento, y vienen y empiezan a congregarse, hermanos, hasta el punto en que son bautizados y reciben el Espíritu Santo, que les da el poder de obedecer para ser como nuestro Padre en santificación del Espíritu, para obedecer. Ahí lo tienen. Miren todo lo que dice estas pocas palabras del apóstol Pedro. Y luego dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nosotros fuimos rociados con esa sangre. Pero ay de nosotros, acuérdense que Moisés en el antiguo pacto, cuando después de que Dios pronunció los 10 mandamientos sobre el monte, y luego le dio a Moisés todos los estatutos y los juicios. Moisés bajó, y el pueblo, los 10 mandamientos, el pueblo ya los había oído y tenía miedo de que Dios siguiera hablando. Pero Moisés le leyó los estatutos y los juicios, y el pueblo dijo, obedeceremos todo lo que Dios ha dicho. Entonces, aquellos animales que representaban a Jesucristo, que vendría como nuestro Redentor, fueron sacrificados, y la mitad de la sangre, o sea que nosotros entramos en un pacto. Como nos explicó el doctor Arellano, tenemos una obligación muy grande, porque entramos en un pacto con Dios. Jesucristo murió y derramó su sangre. Pero usted sabe que la paga del pecado es muerte. Si llegamos a volver a vivir en pecado, moriremos. ¿Y qué es la muerte? Es donde termina la vida. ¿Dónde está la vida? Está en la sangre. Un pacto es mitad y mitad. Jesucristo vertió su sangre. Fuimos rociados con la sangre de Él. Pero si nosotros volvemos a vivir en pecado y pisoteamos esa sangre, hermanos, si no nos arrepentimos y la pisoteamos, nosotros tenemos que derramar nuestra propia sangre. La paga del pecado es muerte. La vida está en la sangre. O sea que es un pacto. Un pacto es un contrato. Tú derramaste tu sangre, yo me arrepiento, me comprometo a obedecer. Si no cumplo con mi parte, entonces Dios tendrá que llamar a otro para darle el nombre que me tenía reservado a mí. Por eso dice, el que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Ven ustedes que todo está perfectamente entretejido en la palabra de Dios, mis queridos hermanos. O sea que Dios dice aquí, en santificación del Espíritu, el Espíritu nos aparta del mundo y nos da el poder para ir contra la corriente del mundo. Se necesita el Espíritu de Dios para poder perseverar. Entonces Él nos lo da, nos da el poder para obedecer y ser rociados
con la sangre de Jesucristo. Y esto implica un pacto que nosotros aceptamos la sangre, pero si volvemos otra vez al viejo hombre, tendremos que derramar nuestra propia sangre y morir para siempre. A eso debe estar claro en nuestra mente, mis queridos hermanos. Con este camino no se juega. Gracia y paz os sean multiplicados. Miren todo lo que está ahí, todo un sermón. Yo podría continuar con el tema del libro de la vida, pero no es el tema de hoy. Pero cuando dice presciencia, era importante penetrar un poco en esas palabras, hermanos, para entender todo lo que hay detrás de eso. Bendito el Dios y Padre, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahora, renacer aquí es engendrar. Nuestro Padre físico nos engendró. Y cuando Dios, el Padre, mandó su Espíritu y nos llamó y nos apartó del mundo, y llegamos a recibir ese Espíritu, Él nos engendra espiritualmente. Por eso dice, renacidos de nuevo, y los traductores no saben traducir, debe ser reengendrados. Primero por nuestro Padre físico y luego por nuestro Padre espiritual, cuando nos arrepentimos y somos bautizados, y Él envía su Espíritu por medio de la imposición de manos, de manera que somos reengendrados y únicamente naceremos de nuevo si perseveramos hasta el fin. Que esto le quede claro a los hermanos que están viniendo, muchos de ellos por primera vez, para que entiendan que el concepto de nacer de nuevo que tiene el mundo llamado cristiano, porque no es cristiano, verdaderamente no sigue a Jesucristo, no sigue las huellas que Él nos dejó, no sigue las fiestas, no sigue el sábado, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante entender que somos reengendrados y naceremos de nuevo con un cuerpo espiritual semejante al de la gloria de nuestro Padre cuando suene la séptima trompeta, mis queridos amigos. Ese es el plan y esa es la visión que debemos de tener muy claro en nuestra mente. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, o sea que es la garantía de que también nosotros vamos a resucitar, y los que estén o estemos vivos vamos a ser transformados si hemos perseverado, si hemos hecho morir el hombre viejo día tras día, tomando la cruz y siguiendo a Cristo, día tras día, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, haciendo morir todo lo que nos quiera apartar de ello, luchando contra este mundo que nos rodea, luchando contra nuestras propias tendencias que tenemos asimiladas del príncipe de la potestad del aire, y luchando contra Satanás mismo, porque dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, tenemos una lucha triple, mis queridos hermanos, pero vale la pena. Por eso es necesario llenarnos con esta visión, para no perder de vista el destino glorioso que nos espera. Para una herencia incorruptible, exactamente, vida eterna. Todo lo que nos rodea ahora, a mí me da risa, pero tengo que hacerlo también con cierto respeto, porque cuando yo estaba en la ignorancia, si no fuera por la misericordia de Dios, que entendemos lo que entendemos hoy. Pero hay quienes hoy pretenden que no van a morir y que van a empezar a hacer transfusiones de sangre y de médula y a tomar no sé cuántos productos que les renuevan las células y quieren vivir eternamente en la carne, hermano. Lo que Dios dice, hermanos, no falla. Tarde o temprano el ser humano va a morir, por mucho que logre, no va a lograr la vida eterna, y está escrito aquí en la palabra de Dios. Se va a degenerar cada vez más, se va a envejecer. Es una ley que Dios estableció y el ser humano no puede nada contra ella, aunque pueda en cierta forma prolongar ciertos años, pongamos que llegue a vivir 120 años como Moisés, pero va a morir, hermano. En cambio nosotros estamos esperando una herencia incorruptible, hermanos, con un cuerpo espiritual semejante al del Padre Celestial que nos engendró. Así como nos parecemos a nuestro Padre físico, nos vamos a parecer a nuestro Padre y a Jesucristo, que tiene un cuerpo espiritual incorruptible por la eternidad, sin las limitaciones de la materia, hermano. Eso sí es vivir eternamente, y es el único camino a la vida eterna. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Recuerden que está reservada en los cielos, pero Cristo la trae consigo cuando Él vuelva. Es lo que muchos se confunden, y se los demuestro en la palabra de Dios, para que vean que aquí Él baja con la recompensa, y aquí es donde somos transformados. Aquí en la tierra luego subimos para las bodas del Cordero, es mucho tema que tratar, y luego regresamos a la tierra para reinar sobre la tierra durante 1000 años, como lo dice Apocalipsis 24. Pero miren por un momento
lo que dice en el capítulo 22 del libro del Apocalipsis. Dice: capítulo 22, versículo 12, para que lo tengan en cuenta. Gente dice: una herencia reservada en el cielo, entonces nos vamos para el cielo todos, como cree el falso cristianismo. No, señores, hay que dejar que la Biblia mía se interprete. Lo ven ustedes, capítulo 22 del Apocalipsis, versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. O sea, Él lo trae, mi galardón conmigo. Por eso Él aparece primero sobre las nubes del cielo, bajando con poder y gloria, y ahí es cuando suena la séptima trompeta y somos transformados. O sea que trae ese galardón y aquí mismo nos transforma y luego nos lleva a la presencia del Padre para la boda del Cordero, y luego volvemos a bajar sobre caballos blancos acompañándolo. Está clarísimo en la Escritura, pero sin el Espíritu de Dios no se puede poner en orden todos estos conceptos maravillosos. He aquí yo vengo pronto, 22:12, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. A ver qué galardón tenemos, qué nombre nos va a dar nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, sigamos aquí en la primera epístola de Pedro, y dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, ya vemos que de allá la trae, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y todos esos que serán salvos recibirán un nombre nuevo, una función en el cuerpo de Cristo, una función en el gobierno de Cristo por toda la eternidad. Vale la pena, hermano. Es importante mantener estas cosas vivas en nuestra mente. Luego veamos el versículo 13 de este mismo capítulo. Capítulo 1, versículo 13 de la primera epístola del apóstol Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Lo que decía el doctor Arellano, tenemos que ser activos, mantener ceñidos los lomos del entendimiento. Pablo, el apóstol Pedro, está haciendo aquí alusión, y sin que me pierdan esta escritura, les pido que vayan a Lucas capítulo 12, versículo 35. Lucas capítulo 12, versículo 35, donde Jesucristo nos da esta exhortación. Lucas capítulo 12, versículo 35. Dice así: estén ceñidos vuestros lomos. Ahora el apóstol Pedro le da una dimensión espiritual, que es lo que Jesucristo mismo quiso decir. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Cuál es la lámpara? Salmo 119, versículo 105, me parece que es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir ceñir los lomos? Jesucristo nos lo explica ahí claramente, pero el apóstol Pedro lo explica donde dice, capítulo 1, versículo 3 de la epístola del apóstol Pedro: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, y es lo que es ser sobrio, ser mesurado, tener dominio propio, día tras día. No dejarse arrastrar por las pasiones, sino dejar que el dominio propio que nos transmite el poder del Espíritu Santo sea el que rija nuestras vidas. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Y qué significa eso? Ceñir los lomos del entendimiento quiere decir, vamos, lo explicado aquí en 2 Corintios, les pido que vayan allá por favor, es una cita que utilizamos con frecuencia. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios capítulo 10, creo que es capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. 2 Corintios 10, 5 dice así: derribando argumentos y toda altivez, o sea, resistiendo a Satanás, hermanos, resistiendo con la lámpara encendida, como hizo Jesucristo. ¿Qué ejemplo nos dio? Cuando vino el tentador, ¿qué le dijo? Cuando vio que tenía hambre, después de 40 días de estar ayunando, el diablo ataca a los débiles.
Esa es su estrategia, como un león rugiente que busca a quién devorar. ¿Y a quién buscan para devorar los leones? A los débiles de la manada, a los que están enfermos, o están heridos, o a los chiquitos. A esos los ataca. El león rugiente anda buscando a quién devorar. Cuando vio que Jesucristo tenía hambre, así lo dice el apóstol San Mateo el apóstol lo dice en su evangelio, después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. ¿Cómo será el hambre, hermanos, si a veces ayunamos un solo día, o dos, o tres, y sentimos una ansia inmensa de tomar agua o, sobre todo, de comer algo también? ¿Y qué dice ahí? Mantened ceñidos vuestros lomos. Y dice aquí, derribando argumentos y toda altivez. ¿Que la altivez de quién viene? ¿Quién es el padre del orgullo? Pues Satanás. Y lo vimos mucho en detalle en la fiesta de los panes sin levadura. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Él no se detuvo en el pensamiento de Satanás, que Satanás le puso en la mente. Si tienes hambre, si eres hijo de Dios, tienes poder, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué dijo Jesucristo? ¿Qué prevaleció en su mente? La palabra de Dios más que el apetito de su cuerpo, justificado y normado después de 40 días. Lo mismo debe ocurrir en nuestra vida día a día. Eso significa mantener los lomos del entendimiento ceñidos. Es estar listos y la lámpara encendida, como dice Jesucristo, de manera que no dejemos que nuestros instintos primarios guíen nuestras decisiones, sino que sea la palabra de Dios. Jesucristo inmediatamente acudió a esa espada y con ella venció a Satanás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es tener ceñidos los lomos y la lámpara encendida, lo cual es algo que debemos de hacer día tras día, echarle aceite a la lámpara, si no nos convertimos en vírgenes necias, y va a llegar la hora y no vamos a estar listos, y nos va a guiar nuestro instinto primario, y no la palabra de Dios. Fíjense todo lo que está escrito ahí: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, manténganse alerta, llevando cautivo todo pensamiento a esa ley que está escrita por el Espíritu, en la mente y en el corazón, los 10 mandamientos dentro de nosotros, llevándolos cautivos a esa ley y respondiendo, y también a todas las ramificaciones de esa ley que constituyen la santidad de Dios, los mandamientos, los estatutos y los juicios, y llevando cautivo todo pensamiento, porque estamos alimentando la lámpara. Fíjense todo lo que está ahí, hermanos queridos. Esa es nuestra disciplina diaria. Si la descuidamos, nos coge ventaja el cuerpo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si no alimentamos el espíritu con la palabra de Dios, la carne nos va a ganar. Y ahí está gran sabiduría. Podemos hacer todo un sermón sobre eso. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo es mantener los lomos ceñidos, y la obediencia a Cristo no es otra cosa que obedecer a su palabra, porque la tenemos viva en la mente, porque la estudiamos a diario y nos alimentamos de ella a diario. Ahí está, hermanos, ese es nuestro camino. Es un camino hacia un futuro muy glorioso, pero solo los vencedores van a estar allá. Y depende mucho de nosotros, de nuestra propia actividad, como lo explicó en el sermoncillo el doctor Arellano, que seamos diligentes en levantarnos temprano y mantener encendido el fuego en el altar, en lo que siempre yo insisto, y en poner aceite en la lámpara día tras día, que es el estudio de su palabra, de manera que sea la que ilumine nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Mucho que pensar al respecto, hermanos queridos. Sigamos entonces con la epístola del apóstol Pedro y vemos todo lo que está ahí encerrado. Capítulo 1, versículo 13. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, porque tendremos las lámparas encendidas, estaremos vigilantes. Recuerden bien eso, hermanos. Depende mucho de nuestro estudio diario de la palabra de Dios, nuestra salvación, y de ponerla por obra. Como hijos obedientes, versículo 14, no os conforméis
a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No os conforméis al viejo hombre. Hagámoslo morir día a día tomando la cruz, negándonos a nosotros mismos y siguiendo a Jesucristo. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día. Tome su cruz, que quiere decir hacer morir, que quiere decir llevar cautivo para muerte todo pensamiento que se oponga a la ley de Dios. Está claro el camino nuestro, hermanos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No vuelvan al viejo hombre. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Y esa es una lucha diaria. Cada día estamos decidiendo, hermanos, si vamos a seguir hasta el fin o no. Esa es la perseverancia. La perseverancia no se improvisa, hermano. Alguien no puede pasarse la vida haciendo lo que bien le parece y al final perseverar. No ha habido en los últimos instantes, hermanos. Dios es misericordioso, no sabemos qué va. Dios es que decide, pero de todos modos Dios está contando con un desarrollo de esta naturaleza del Padre en nosotros, paulatino, día tras día. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea que el Padre nos da mucha instrucción sobre su santidad y cómo Él quiere que vivamos día a día, de manera que reflejemos la santidad de nuestro Padre, el Padre de las luces, y seamos luz para el mundo, no por jactancia, ni por creernos lo que no somos, porque eso es tinieblas. La gente persigue el orgullo así rapidito, la vanidad, hermano, sino porque con sinceridad queremos obedecer a nuestro Padre y su luz brilla de por sí cuando hacemos lo que Él nos manda. Entonces dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, vamos a ver, como Jesucristo dijo, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Y leámoslo de sus propias palabras para que entonces entendamos que en la ley Dios nos da esa base formidable de la santidad y luego la explica y la lleva a una dimensión más alta todavía con lo que Dios nos revela en las Escrituras del Nuevo Pacto. Pero ambas se complementan, hermanos. Si no conocemos la ley de Dios, es como un árbol que no tiene raíces. Si ustedes se ponen a fijar y observan, hermanos, al pie de la página de sus Biblias, usted lee cualquier epístola del apóstol Pablo, cualquier epístola del apóstol Juan, o de Judas, o de Pedro, o de Santiago. ¿Cuántas escrituras van a ver ustedes que ellos están introduciendo, dándoles esa, no contradiciéndolas, sino complementándolas con un nuevo entendimiento? Todo escrito en esa ley que ellos aprendieron desde niños, que se leía en la sinagoga todos los sábados. Por eso, muchas personas en la iglesia no tienen un conocimiento profundo de la ley de Dios, porque no conocen la ley. La ley está la clave. Luego Jesucristo vino a magnificarla, no a abolirla. Ese es el falso cristianismo que enseña eso, hermanos. ¿Cómo podemos ser como Jesucristo si Él mismo dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento? Y el que no la cumpla, dice, no va a entrar en el reino de los cielos. ¿Qué le dijo al joven rico? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Veamos aquí Mateo capítulo 5 y versículo 17. Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar. No penséis. Hermanos, muchos leen eso y luego salen diciendo lo contrario, como si no fuera claro lo que Jesucristo habló. Lo he visto, hermanos. No penséis que he venido para abrogar, quiere decir abolir, la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Si ustedes se ponen a leer el libro del Apocalipsis, si cupieran ahí todas las citas que Juan hace, hermanos, hay más de 500 referencias a los profetas y a la ley de Dios en el libro del Apocalipsis.
lo cual demuestra que Jesucristo no vino sino a darle cumplimiento, a magnificar. O sea que cuando leamos la ley de Dios, pidámosle, como decía el rey David, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Por ejemplo, le pedí a Dios que abriera mis ojos. Y ayer nomás, leyendo otra vez la introducción del apóstol Pedro, una vez él lee la introducción y sigue derecho, cuando veo yo, elegidos según la presciencia de Dios. Dije, wow. Entonces Dios, hermanos, todo el mérito de Él no es mío. Él puede usar al que Él quiera, hasta un burro, cuando es necesario, como hizo con Balaam. Pero me abrió los ojos para transmitirles el hermoso mensaje que hay detrás de esa palabra presciencia, que Dios ya tiene establecido un plan maravilloso, con todas las funciones ya determinadas y que nos está preparando para cumplirlas, hermano. Eso es maravilloso. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y cuando uno conecta la ley con lo que la magnifica, el nuevo pacto, entonces toma una dimensión sublime la palabra de Dios, que a veces se queda corta de poder cuando no tiene la fuerza de la raíz de donde viene y se complementa en el nuevo pacto, hermanos. Es muy importante estudiar la ley de Dios, pidiéndole a Dios, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley y enséñame dónde está el cumplimiento en lo que llamamos el Nuevo Testamento, que no es testamento. Bueno, sí es testamento, perdón. Es un pacto y es un testamento. El antiguo no es testamento porque Jesucristo no murió en el antiguo pacto. El nuevo pacto sí es testamento porque Jesucristo murió. En el antiguo pacto fueron bueyes y cabras y animales que eran figura de que Cristo vendría a derramar su sangre por nosotros. Pero en el nuevo, es solo una pequeña explicación, hermano, pero es importante entender las cosas con precisión. El nuevo es un pacto y es un testamento porque el autor de ese pacto murió, literalmente. Cuando Moisés roció la sangre sobre el pueblo, no es la sangre de Cristo todavía, es la sangre de la figura de Cristo. Esa era de los machos cabríos y los toros que fueron sacrificados para representar el antiguo pacto. En el nuevo pacto es la sangre misma de Jesucristo, hermano. Entonces, vean ustedes todo lo importante entender los detalles. Hasta que todo se haya cumplido. De manera, hay muchos que dicen, no, él ya cumplió. Un momento, sigan leyendo, señores. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y no es que sean pequeños, verdaderamente lo que quiere decir, son cortos. Uno de estos mandamientos muy cortitos, por ejemplo, no matarás, no hurtarás, son muy cortitos, no quiere decir que sean más pequeños. El que sea homicida, en el sentido en que le da el nuevo pacto. Antiguamente había que ir a matar a alguien para ser homicida. En el nuevo pacto, dice el apóstol Juan en el capítulo 3 de su primera epístola, el que aborrece a su hermano es homicida. Si ven ustedes cómo se adquiere una dimensión mucho más profunda, entonces Jesucristo aquí no está diciendo que el mandamiento sea pequeño, como quien dice que no es importante. Lo que está hablando es de que hay unos que son muy cortos, pero son sumamente importantes, hermanos. Por eso nosotros no podemos guardar rencor contra nadie dentro de la iglesia. Si lo guardamos, ningún homicida tiene vida eterna en sí mismo. Podemos perder el Espíritu Santo, hermanos. Dense cuenta de la magnificencia y la gravedad de esto. O sea que el que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ya muy cortitos, es mejor que tengan eso en mente, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia, ¿qué es justicia? Todos tus mandamientos son justicia. ¿Qué quiere decir esto? Si vuestra obediencia a los 10 mandamientos no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, si ustedes no están combinando lo que decía la Escritura en el antiguo pacto con el cumplimiento que le da una nueva dimensión, porque Cristo lo vino a magnificar en el nuevo pacto, si no están llegando a esa plenitud, no vamos a entrar en el reino de los cielos, hermanos. Los fariseos obedecían la ley, diezmaban la menta y el comino, y sin embargo fallaban en otras cosas importantísimas, aparentando lo que no era.
Entonces dice, será llamado, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Antiguamente, cometer adulterio era codiciar a una mujer y cometer adulterio con ella. O una mujer codiciar a un hombre. Dios no hace acepción de personas. Hoy en día, con solo mirarla y codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. ¿Sí ven? Lo que estaba escrito se complementa, no queda abolido. Antes adquiere una dimensión mucho más profunda. Antiguamente, para matar, ¿no? Como Caín fue y mató a Abel, pero ya estaba consiguiendo el pecado en su mente y Dios lo advirtió. El pecado está a la puerta, pero tú te puedes enseñorear de él. Como quien dice, si tú quieres y decides, no vas a ir a matar a tu hermano. Ahora, Caín, como era resentido y amargado, dejó que Satanás lo indujera y fue y mató a su hermano. Y fue homicida. Hoy en día, con guardarle rencor a una persona y no perdonarle, ya somos homicidas. Hay que conectar los dos. Por eso Cristo dijo, no vine a abolir, sino a dar cumplimiento. Y hay muchas cosas así, que también vamos a estudiar. Vamos a ver más estudios sobre la ley, para conectar las dos cosas. ¿Qué es contaminarse con un muerto, por ejemplo? ¿Eso tiene un cumplimiento ahora? Sí lo tiene. Ahora no lo voy a decir ahora, pero para la próxima. Les voy a calentar un poquito la curiosidad, mis queridos hermanos. Entonces, veamos. Pedro estaba citando el libro de Levítico cuando dijo, sed santos como yo soy santo. Estaba citando a Dios mismo en su palabra en el libro de Levítico. Vamos al libro de Levítico por un momento. Vamos allá al capítulo 14, por ejemplo. ¿Y qué es ser santo? Es reflejar el carácter de Dios y también tener discernimiento entre lo limpio y lo inmundo, entre lo malo y lo bueno, que el mundo de hoy. Ustedes ven la conspiración que hay contra lo que Dios estableció. Dios dijo que Dios creó al hombre, lo hizo mujer y hombre los hizo. Y hoy en día la influencia de Satanás está en confundir todo lo que Dios dijo. No, ¿qué va? No hay mujer, uno puede decir si quiere ser mujer o si quiere ser hombre. Todo lo que Dios decidió desde el principio ya no cuenta. Y los medios de comunicación y las instituciones mundiales como la ONU y la UNESCO están difundiendo eso por todo el mundo. Confusión. Si no nos mantenemos alimentados con la palabra de Dios, nos arrastra la corriente, hermanos. Y no vamos a tener el poder de resistir cuando nos toque resistir. Porque es cada vez mayor. Dios dijo, cada animal, cada especie, según su especie, se reproduce. El mundo de hoy dice, no, una especie se convierte en otra. Y los peces vienen de las aves o las aves vienen de los peces. Cuando Dios creó los peces, cada uno según su especie en el agua y creó las aves, cada una según su especie en el espacio, donde pueden volar, donde se pueden desplazar. Estamos viendo cómo aprieta Satanás la confusión total, porque el mundo se ha apartado de la ley de Dios. Y nosotros tenemos la obligación de estar enterados y saturados de la ley de Dios para que no nos arrastre este mundo, hermanos, para que no nos confunda. Entonces Dios quiere que tengamos discernimiento. Un ejemplo bien fácil, vayan ustedes al capítulo 11 del Levítico y vean cómo Dios le da importancia a las cosas físicas y vamos a ver que le da importancia a las cosas espirituales. En el capítulo 11, Dios se pasa todo el capítulo enseñándonos qué animales podemos comer y cuáles no debemos comer, porque Él fue el que los hizo y Él hizo nuestro sistema digestivo y Él sabe lo que es bueno para nosotros y lo único que Dios desea es que seamos saludables. Y los que no obedecen, por ejemplo, y comen cerdo, mucha gente termina con triquinosis, con parásitos en el cerebro, mis queridos hermanos, o que comen otras cosas inmundas, entonces asimilan parásitos y enfermedades que esos animales traen. Y Dios nos quiere que nuestro cuerpo, que está destinado desde este tiempo y ahora a ser el templo de su presencia. Si Dios está dentro de nosotros, a Dios le repugna que un ser cuyo cuerpo ha sido consagrado para ser templo de la presencia de Dios y de Jesucristo. Porque Pablo dice, habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y Jesucristo dijo, el que guarda mis palabras, vendremos a Él y haremos morada con Él. Y a Dios le repugna que alguien coma cerdo en ese templo donde Él habita.
porque Él dijo que no se comiera de esos animales inmundos que tenían como abominación. Ese es el concepto que nosotros debemos de tener de esto, hermanos. Tiene una razón física y tiene una razón espiritual. Es no respetar la presencia santa de Dios el ir a comer un animal inmundo. Y puede llegar el momento en que si persistimos en esa tendencia, perdamos el espíritu por desobediencia continuada. Es como practicar el pecado. Entonces, después de explicar y explicar estos animales sí, estos no, Dios quiere que seamos atentos a sus instrucciones y que no ingiramos sustancias que a Él le repugnan, porque no son santas, no están apartadas, y su presencia es santa y la debemos respetar. Debemos estar conscientes que Dios vive dentro de nosotros por medio del Espíritu, hermanos. Entonces, al concluir todo ese capítulo, pero lo voy a leer ahora, ustedes lo deben de saber, qué es limpio y qué no es limpio, porque ¿cuál es nuestra misión? Miren, volteen la página atrás, capítulo 10, versículo 9 del libro del Levítico, y nosotros vamos a hacer, ya somos sacerdotes, ya tenemos que ofrecer sacrificios espirituales como un real sacerdocio, ya tenemos que ofrecer un sacrificio de la tarde y un sacrificio de la mañana, y yo les he explicado eso con gran detalle. Tenemos que cumplir funciones sacerdotales, ofrecer el incienso que únicamente los sacerdotes podían ofrecer. Recuerden que Usías perdió el reino y se volvió leproso por irse a meter en una función que Dios no le había dado. Y hoy a nosotros Dios nos permite presentar nuestras oraciones en su misma presencia, en los cielos, hermano. Entonces somos sacerdotes. Y mire aquí, Dios le dice a Aarón, que era figura de lo que nosotros habríamos de ser: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo. Y hoy en día nosotros, los ministros, tampoco bebemos vino ni sidra cuando tenemos una función como de consejería o un sermón. Yo no puedo ir a tomarme una copa de vino antes de venir a presentarme aquí delante de ustedes, hermanos. Cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Y además, el vino también representa falsas doctrinas. Y se pierde el discernimiento espiritual. Fíjense todo lo que hay ahí. Abre mis ojos, miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué pasó con la Iglesia de Dios Universal? Hubo dos señores de cuyo nombre no quiero acordarme, se fueron a estudiar teología a una universidad protestante, a traer un fuego extraño al templo de Dios, hermanos, a traer un fuego extraño, a intoxicarse con doctrinas que no vienen de Dios. Y nosotros fuimos enseñados por Dios. Todos serán enseñados por Dios. ¿Cómo voy yo a meter y ponerme a los pies de un instructor, de una hija de la gran ramera, a que me enseñe teología? No tiene sentido, y sin embargo fue hecho, hermanos. Y trajeron un fuego extraño. Y no solo eso, trajeron una bebida embriagante, extraña. Y fíjense dónde está eso. Manténganme el dedo ahí para que vean ustedes en el capítulo 17 del Apocalipsis. ¿De dónde viene eso? Capítulo 17, para que vean todo lo que está aquí, hermanos, que tiene que ver con la santidad. Y quién sabe, tengamos tiempo de... No hay tiempo de terminar todo lo que tenía preparado para ustedes, pero la próxima vez seguiremos con este tema, porque es esencial para entrar en el reino de los cielos. La santidad, como dice el apóstol Pablo, sin la cual nadie verá al Señor. Viene el capítulo 17 del libro del Apocalipsis y dice... Versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y recuerde que las muchas aguas, versículo 15, aquí está, me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La corriente de este mundo, la que arrastra al mundo entero, hermano. Y nosotros tenemos el poder de resistirla y de ir en contra de ella y de vivir de otra manera. Pero sigamos leyendo aquí. Versículo 2, 17:2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado. Oigan, se han embriagado con el vino de su fornicación.
y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios. Vamos a ser perseguidos otra vez, ya lo sabemos. Y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Entonces dice aquí que con ese vino que tiene, con ese cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia, dice que el cáliz de oro, dice que embriaga, tiene borracho al mundo entero. Y que se va a estudiar esas doctrinas se embriaga y pierde el entendimiento y pierde el discernimiento entre la verdad y la falsedad. Y véanlo cómo Dios nos advierte al respecto. Otra vez vuelvan al capítulo 10 del libro del Levítico para que vean que es una función nuestra ser capaz de discernir, hermano, discernir entre lo limpio y lo inmundo, entre lo santo y lo profano. Dice: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo. Y hubo alguienes que se fueron a vivir, a beber del vino de la madre, de las rameras, de toda la tierra, y están todas contaminadas con lo mismo, hermanos. Para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar. Si no lo hacemos, ¿cómo vamos a estar calificados para enseñar el mundo de mañana, hermanos? Y aún hoy a nuestros hijos y a los que Dios nos permita, sin convertirnos en maestros, sin haber sido nombrados, pero dando testimonio de nuestras convicciones. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Eterno les ha dicho por medio de Moisés. O sea que tenemos que estudiar esta palabra para discernir. Entonces, miren, después de que Dios termina de instruirlos sobre animales limpios e inmundos, ya les expliqué que hay más de una aplicación. A la presencia de Dios en nosotros le repugna que ingiramos sustancias que Él declara inmundas, porque Él vive en intimidad con nosotros. Esa conciencia es muy importante tenerla. Entonces, miren lo que dice el capítulo 11, versículo 44, y es lo que el apóstol Pedro citó. Dice: porque yo soy el Eterno vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis, o sea, os apartaréis. No que nos creamos mejores que los demás. No, Jesucristo dijo: no pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Nuestra actitud debe ser humilde, hermanos, porque lo que recibimos fue por misericordia de Dios. Y no debemos despreciar a los demás porque nosotros también estábamos en la ignorancia antes. Y Dios a su tiempo les abrirá la mente, pero tenemos que discernir y saber que no podemos seguirlos, aunque sepamos que Dios a su tiempo les abrirá la mente. Por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. O sea, ¿qué es la santidad? Reflejar el carácter de nuestro Padre y saber discernir entre carne inmunda y carne limpia. Es parte de esa santidad y que concierne la presencia de nuestro Padre en nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Así que no contaminéis vuestras personas. ¿Sí ve usted? No contaminen su cuerpo con ningún animal que se arrastra sobre la tierra y con todos los que la ha declarado inmundos. Ahí está el capítulo entero. Porque yo soy el Eterno que os hago subir de la tierra de Egipto. Nos sacó del pecado, de la ignorancia. Es lo mismo. Esto se aplica a nosotros 100%. Para ser vuestro Dios. Y estaba con ellos. Ahora está dentro de nosotros. Con cuánta mayor razón debemos obedecer. Seréis pues santos porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer.
Eso es santidad. Y eso es respeto a la presencia de Dios, que es santa dentro de nosotros. Ahora vamos a avanzar un poco más. Apenas estoy empezando el sermón, hermanos. Bueno, Dios es el que nos da. Vamos a ver varias partes del libro del Levítico. Y es asombroso todo lo que hay ahí, hermanos. Se van a dar cuenta. Les voy a dar solamente el aperitivo. Y el próximo sermón vamos a continuar. En el capítulo 19, Dios repite la frase, sed santos, porque yo soy santo. Y en ese capítulo y en los otros capítulos, toda esta ley, debemos estudiarla, pidiéndole a Dios de rodillas, Padre, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, cómo todo eso está conectado. Fíjense ustedes, como leímos la presencia de Dios, entendimos que Dios tiene las funciones ya declaradas, escritas, listas para aquellos que Él está llamando. Y cómo Judas perdió su función y la podemos perder nosotros. Por eso dice, al que venciere no borraré su nombre del libro de la vida. Y al que venciere le daré un nombre nuevo, que es la función, el nuevo hombre. Así como le dio un nombre nuevo a varios para hacernos entender de qué estaba hablando con Abraham, con Israel y con los hijos con Pedro y a cada uno. A algunos les digo que no nos revela, por eso dice que nadie conoce ese nuevo nombre sino el que lo recibe. Después ya era manifiesto, claro, pero uno lo va a identificar por la relación que tuvo con Dios y por los talentos que desarrolló. Va a ser maravilloso, hermano. Capítulo 19 del libro del Levítico. Habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Ya vimos que eso se aplica a nosotros, porque si Israel, la mayoría no creyeron, vino a los suyos no lo recibieron, Dios no falla. Dice, ok, va a hacer que los gentiles también sean Israel. Los arranco de allá, les doy mi espíritu y los injerto ahí. Dios es poderoso. Y ya somos como hijos de Abraham. Somos contados como descendientes. Así lo dice capítulo 9 del libro de Romanos, hermanos. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Que no nos cae derechito, hermanos. Y dile, santos seréis, una vez más, porque santo soy yo, el Eterno, vuestro Dios. Y cuánto más ahora que mora adentro de nosotros, hermanos. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Es el quinto mandamiento. Y sin embargo aquí Dios lo trae a colación. Y toda su ley de pronto vuelve y la repite. Un poquito aquí y un poquito allá. Para que la mantengamos siempre presente, mis queridos hermanos. Cada uno temerá es tener un respeto reverencial a su madre y a su padre. Nosotros no podemos ser altaneros, ni groseros, ni maleducados con nuestros padres. Ahí no hay condición, sea lo que sea, tenemos que respetarlos. Ahora, eso se aplica a los jóvenes cuando están chicos. Escúchenme bien, jóvenes, ¿cómo se aplica esto a ustedes? Vamos a verlo en el capítulo 6 de Efesios. Ven cómo el nuevo pacto empieza a explicar en detalle el antiguo pacto. En Efesios capítulo 6, versículo 1, ahí tiene. ¿Cómo deben los jóvenes temer a su padre y a su madre? Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay una insinuación de vida eterna. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si yo no honro a mi padre y a mi madre, no puedo decir que honro a Dios, a quien no veo. Ese principio está en la Biblia, hermanos. Como dice Juan, el que dice que ama a su hermano, pero que ama a Dios y no ama a su hermano es mentiroso. Igual, el que dice que honra a Dios Padre y no honra a su papá ni a su mamá es mentiroso. La ley de Dios no hace excepción. No, es que el papá fue un borracho, fue tal cosa. Aún así hay que respetarlo. Hay que reconocer una dignidad que Dios le da y yo no se la puedo quitar. Y Dios lo hace incondicional, mis queridos hermanos. Ahora, le dice a los jóvenes, obedézcanles en el Señor. Hay jóvenes que han escuchado esta palabra de 12 y 14 años y deciden
no comer cerdo. Y los papás todavía no han oído este camino y el niño ya lo entiende, porque Dios le reveló a los niños cosas que los graduados, doctores con PhDs no entienden y los niños las entienden. Y el niño decide no comer cerdo. Entonces, respetuosamente, sin deshonrar a su mamá o a su papá, que se va a enojar porque estuvo cocinando todo el día y le sirve la comida y resulta que es lomo de cerdo, o, perdone que hable como español, pero por alguna razón, ahí se consume mucho el cerdo en España, o es chicharrón, y el niño dice, mamá, yo esto no lo puedo comer, resulta que aprendió. Hay niños que leen la Biblia y desde niños ya entienden. Esta señora del Canadá que vamos a aconsejar esta semana, Cristian y yo, empezó a leer la Biblia desde niña. Era una niña rechazada y se consoló, encontró y me citó la palabra que usamos nosotros. Dijo, le quité el polvo a una Biblia, a un libro que había en el estante de mi casa y ahí me refugiaba yo. Oiga, a mí me inspiró eso. Dije, yo me refugiaba porque... No voy a contar todos los detalles, pero se sintió rechazada. Creo que se volvió a casar alguno de sus padres y el otro que vino pues la rechazó y eso ocurre con frecuencia. Y ella se refugiaba leyendo la Biblia y resulta que la entendía desde que era niña. Yo me quedé asombrado hablando con ella y haciéndole preguntas. La señora me contestaba con los versículos en una coordinación perfecta. Yo dije, pero usted dónde aprendió todo esto. Y me dijo, no, yo desde niña me refugiaba leyendo la Biblia porque yo era una niña rechazada y yo me leía y Dios me consolaba. Historias lindísimas, hermano. Y ella entendía. Y entonces, claro, cuando un niño entiende y sabe que no puede comer cerdo, pues la mamá se va a enojar, pero no quiere decir que el niño le pueda faltar el respeto y volverse altivo con la mamá porque ya conoce lo que ella no conoce. Tiene que seguir guardando el mandamiento y respetándolo. Dice, obedecer en el Señor. Ahora, la mayoría de las cosas que los padres le mandan a los niños, los pueden obedecer. Son cosas excepcionales como esta, pero es importante porque tiene esa anotación ahí el apóstol Pablo, que sabe que hay niños que van a entender la verdad y hay cosas que no van a hacer y van a querer guardar el sábado también. Y eso ha ocurrido, y ocurrió con esta señora que les estoy hablando. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí hay una insinuación de vida eterna. Ahora, eso es para los niños. Y Dios lo dijo en los 10 mandamientos en el libro del Éxodo, y aquí en el libro de Levítico lo repite, y le pone, cada uno temerá, o sea, le tendrá un respeto y a su madre. Y eso es prueba de que respetamos al que está dando esas leyes, y así lo honramos a él, y vamos a ser bendecidos. Entonces, fíjense cómo lo trae aquí, cada uno temerá, y pone primero a la mamá, a la madre, porque siendo un vaso más frágil, y claro, eso no se puede decir porque... Estamos en el mundo de la igualdad, mis queridos hermanos. Pero Dios creó esas diferencias con un fin maravilloso cuando la entendemos y sabemos cómo se aplica en su plan. En todo caso, cada uno temerá a su madre, la pone de primera, y a su padre. Es más fácil, tal vez, faltar el respeto a la mamá que al papá, según el caso. Bueno, no va a entender mucho en eso. Y mis días sábados guardaréis. Ahora, ¿cómo se aplica ese mandamiento a los mayores? En la primera epístola a Timoteo, para que vean ustedes que todo esto nos va a traer de allá para acá. ¿Cómo se aplica? Eso no estaba escrito en la ley, pero está escrito en la primera epístola a Timoteo, lo que está escrito aquí en el capítulo 5, primera epístola a Timoteo. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, versículo 8, primera Timoteo 5, 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Está hablando de alguien que ya está en la edad productiva de la vida, que ya puede proveer. Si tiene padres necesitados, tiene obligación de velar por ellos, que no les falte nada, y eso es como cumple ese mandamiento. Y se lo pueden demostrar. Dirán ustedes, bueno, ¿y cómo sabe que eso incluye al papá y a la mamá? Vayan al capítulo 7 de Marcos para que vean cómo la palabra de Dios lo respalda 100%, y ya está hablando de los adultos en su etapa productiva de la vida. Tienen la obligación de velar por sus padres y que nada les falte, mis queridos hermanos, entre ellos el afecto y el visitarlos y el estar pendiente de ellos para no perder la bendición.
Eso trae una bendición, hermanos. Y Dios la cumple. Capítulo 7 de Marcos. Dice el versículo 8. Vamos a ver el versículo 7 para que vean la importancia que Jesucristo le da a esto. Este pueblo de labios me honra, 7:7 de Marcos, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Lo dijo en cierta ocasión, y después volvió y escribió lo que vimos ahora. Cada uno temerá a su madre y a su padre. O sea, le da más énfasis todavía al mandamiento. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Una falta de respeto grave al padre o a la madre es sentencia de muerte. Así lo toma Dios. Y aquí está escrito, y es palabra de Jesucristo, magnificando la ley. Y luego dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. No, yo ya lo dediqué a Dios. Tú estás parando necesidades, pero yo ya no tengo obligación contigo. Eso es lo que los fariseos estaban haciendo. Y luego que dice, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea que Jesucristo nos está diciendo, para probar lo que dice 1 Timoteo 5:7, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo porque está transgrediendo la ley de Dios. Si no provee para sus hijos y provee naturalmente para su esposa y para los suyos y para sus padres, si tienen esa necesidad económica, tenemos la obligación de proveer. Si ven ustedes cómo la ley en el antiguo pacto y en el nuevo pacto se complementan y se fortalecen y se magnifican. Por eso es necesario estudiar la ley de Dios y entender lo que es la santidad. Ahí me voy a detener hoy, porque hay mucho más que decir, pero no los quiero cansar. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos abra el entendimiento para poner por obra, para caminar en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que Dios los bendiga, hermanos, y será hasta la próxima.